Bueno, muy buenos días para todos y todas las personas presentes. Primero agradecer en nombre del doctor Carlos Camargo Asís, defensor del pueblo de Colombia, y de la defensora delegada para la infancia, la juventud y la vejez, la doctora Vanessa Martínez Tobón, la invitación que nos hicieron. Agradecer, por supuesto, a la gobernación de Antioquia, a la alcaldía de Medellín y especialmente al Tecnológico de Antioquia y especialmente a la profesora Nora. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es una gran oportunidad. Y de hecho esta mañana me levanté con una alegría y llegué con una alegría aquí por una razón. No tuve que montar en Transmilenio. Entonces uno llega feliz. Monté, adivinen en qué, maravilla. Fíjese cómo un transporte masivo, seguro, rápido y cómodo, que son los tres principios de un transporte, te pueden cambiar el día, te ponen bien de ánimo, te dan autonomía para, por ejemplo, para una persona mayor. En Bogotá tú no puedes ir en Transmilenio sola de todo el tiempo. O si tú no conoces la ciudad, seguramente te vas a refundir en medio de este caos de transporte que tenemos en la ciudad. He amado siempre el metro, lo seguiré amando, lo admiro, lo reconozco, y lo que vi hoy fue cómo garantiza otros derechos o cómo cambia el ánimo, la salud mental. Tú llegas a trabajar con ganas. Entonces necesitamos urgentemente un metro en Bogotá. Muchas gracias. Muy importante. Y un buen metro, un muy buen metro. Bueno, después de agradecer, mire que lo que hicimos, agradecimos la invitación, era para hoy. Pero tratando de maximizar los recursos, el equipo de vejez de la delegada a la cual hago parte, Infancia, Juventud y Vejez, nos propusimos desde hace tiempo, y la delegada nos lo propuso, cada vez que tengan la posibilidad de viajar, por favor aprovechen para hacer otras actividades ya que estamos acá. Y ayer tuve la gran fortuna de estar en el municipio de Barbosa, todo el día, acá con la referente, nuestra referente de persona mayor allá, muy querida y muy conocedora de los temas. Eso me sorprendió gratamente. Y estuvimos en la mañana jornada con funcionarios para hacer formación en derechos de 8 a 12, porque es una cosa bastante extensa, pero necesitábamos hacerla. Y por la tarde, más o menos como con unos 10, 12, 15 personas mayores del Centro de Larga Estancia o Centro de Bienestar del Adulto Mayor, como lo llaman, San Pedro Claver. Allá estuvimos haciendo formación. Eso para contarles un poco pues cómo ha estado mi estadía y agradecer de nuevo la invitación. Como sé que tengo apenas, me imagino que hasta las 1:30, 20, 25 minutos, un poquito, les voy a contar qué les venimos a compartir hoy. Primero, contarles rápidamente desde dónde hablamos para que quienes lo saben lo ratifiquen, y los que no lo saben sepan que nosotros, Defensoría del Pueblo, no somos una entidad de ningún gobierno, no somos gobierno. No somos ni gobierno nacional, ni departamental, ni municipal. No dependemos de presidente, alcalde o gobernador. Dependemos solamente del Estado. ¿Por qué? Porque somos una entidad de control autónoma e independiente que vela. La función de estas tres entidades que hacen parte del Ministerio Público es velar por los derechos humanos de todas las personas en Colombia, incluso de colombianos en el exterior. Solo que mientras Procuraduría ya va a cumplir 200 años, esto tiene Personería va a cumplir casi 100 años. Nosotros a duras penas llevamos lo que lleva la Constitución Política de Colombia, que salió en el 91, pero la Defensoría empezó a funcionar fue en el 92. Y si las tres hacen parte del Ministerio Público, entonces, ¿qué es lo particular de nosotros, Defensoría del Pueblo? Pues nosotros es impulsar la efectividad de los derechos humanos. A través de, hoy no voy a tocar qué es lo que hacemos, pero estamos en promoción y divulgación. Por eso nos gusta mucho llegar a los lugares más alejados. Ese fue otro objetivo que nos propusimos en diciembre con todo el equipo de vejez y la delegada, y es ya no ir tanto a las capitales de departamento, porque en las capitales de departamento hay información, hay un poco más. En cambio, en los municipios más alejados o en la zona rural no se conoce sobre los derechos. Lo suficiente, pues. Entonces, esta es la parte que les vamos a compartir de mi presentación. Una entrada sobre derechos humanos, política pública, convención interamericana y al final unas recomendaciones.
Empecemos de las miles de definiciones que hay hay una de la Defensoría del Pueblo de Perú que me gusta mucho porque habla de facultades, libertades y atributos que todo ser humano tiene por el solo hecho de existir. Eso no sucedía hace 100, 200, 300 años. Las mujeres no éramos personas, los niños no tenían alma, los indígenas tampoco, se consideraban que los indígenas, todos que tenían una pertenencia étnica, eran esclavos o no tenían alma. Bueno, en este momento, por fortuna, todos y todas en Colombia, sin importar la edad, sin importar la etnia, sin importar la posición socioeconómica, todos tenemos derechos humanos por el solo hecho de existir. Entonces, bueno, esto es muy importante. Y segundo, hay otros conceptos relacionados con derechos humanos que es necesario ver, o si no, se nos queda un poco coja la mesa. Son muchos, pero créanme que en 25 minutos o 20 que me quedan ya, no es posible profundizar lo que uno quisiera, como lo pudimos hacer ayer con 4 horas, pero uno entiende que es un evento y que uno tiene que limitarse al tiempo que le asignan. Y voy a intentar hacerlo. Hay otro unido al de derechos. Los derechos que acabamos de oír, si no están en un marco de un Estado social de derecho, no tienen la misma posibilidad. Colombia era un Estado de derecho, incluso con la Constitución de 1886, pero no era social de derecho. Entonces, claro, imperaba, era el imperio de la ley, que es valiosísimo, pero no suficiente en una sociedad tan desigual como Colombia. En una tan desigual como Colombia, se requiere el componente de lo social. Y por eso el Estado social de derecho y democrático es esa forma en que nos organizamos, pero permite un respeto mayor, una garantía, realización integral de los derechos. Y bueno, hay otro concepto que es ciudadanía. No importa qué tan bien escrita quede una política pública como nos las han presentado, la departamental, la de Medellín, que siempre la tomamos como referente porque de verdad que fue hecha de manera participativa y de manera, digamos, elaborada y estructurada. También la de Bogotá, de otros lugares también. Si la ciudadanía, no, mire cómo lo dice, es ese conjunto de derechos y deberes que hacen que la persona haga parte de una comunidad, ubique un determinado lugar dentro de se identifique y finalmente actúe. Si esa ciudadanía, que en este caso se llama cabildos, en Bogotá se llama Consejo de Sabios y Sabias, en la costa se llamaban venerables, ya le cambiaron el nombre recientemente, seguro en otros lados tienen otros nombres que desconozco, no tienen la suficiente conocimiento de los mecanismos para exigir derechos, no nos organizamos lo suficiente para exigir los derechos, nos peleamos entre nosotros entonces porque eso pasa en muchos lugares, que está la rencilla, el ego, pues no vamos a lograr realmente hacer vida la política no, y los derechos no surgieron por voluntades gubernamentales, es valioso contar con las voluntades gubernamentales. Los derechos en la historia de la humanidad han sido producto de las luchas comunitarias, de grupos, de estudiantes, sindicatos, obreros, campesinos, mujeres que han luchado y otros que han luchado por los derechos de los niños. Entonces, este es otro elemento importante. Participación ni hablar, es un componente fundamental. Yo ayer decía, y lo sigo diciendo y creyendo, que hay 3 atributos de la participación que si no van juntos, no podemos hablar de participación. Uno es, si la participación no es amplia, lo suficientemente amplia, estamos hablando de que estamos haciendo una consulta a los amigos cercanos o a los conocidos. Entonces tiene que ser amplia. Informada, porque ha habido muchos momentos en la historia de Colombia en que a las personas mayores, no a todas, pero se las lleva en buses para ir a legitimar una propuesta, ir a votar por X persona. Eso es muy común, desafortunadamente cada vez menos, pero aún sigue pasando. Entonces tiene que ser informada. ¿Yo a qué voy? ¿Voy a votar o voy a participar en la formulación de una política pública? Bueno, ¿qué voy a hacer? Y la tercer atributo es incidente. Si nos vamos a participar en la elaboración de un documento que tenga incidencia en la vida de la gente. Para eso, pues como lo presentaron esta mañana, son muy importantes los indicadores, que hayan indicadores no solo de gestión, sino de impacto, porque es muy importante una política pública. Aquí escuché que son a 10 años, la de Bogotá es a 15, la nacional ahorita quedó de 2022 al 2031.
se puede medir perfectamente el impacto de una política pública. Y por último, el concepto de bloque de constitucionalidad, porque entro al segundo tema, que es la Convención Interamericana. A quienes no la conocen, no se preocupen, les vamos a contar qué es, quienes ya la conocen, súper. Y es que esta convención entró al bloque constitucional en Colombia, que de la manera más sencilla es como todo ese conjunto de normas y principios que aunque no aparecen en la Constitución del 91, porque es del 91 y hay cosas que sucedieron después del 91, hace parte de toda la normatividad o del marco legal, que el cual un ciudadano X o Y puede exigirle a un gobierno. Entonces, estos son solamente como algunos conceptos complementarios. Y se supone que entonces con ese marco deberíamos tener todos derechos, todos tener voz y voto. Sin embargo, esta autora, que se llama Miranda Fricker, ella es una filósofa inglesa, dice que, yo sé que son términos un poco que uno puede decir, pero no lo entiendo, pero lo vamos a decir de la manera más sencilla como ella lo expresa. Dice, hay poblaciones que son sometidas a una injusticia epistémica, lo llama ella, y lo divide en dos. Dice la autora, se anula la capacidad del individuo para opinar, para participar. Entonces, muy lindo lo anterior, pero si esto sucede, pues nos silencian. Y pasa en las familias, ¿no les ha pasado? Que la persona, mientras fue económicamente activa, tuvo voz y voto. Se pensionó o no se pensionó, como la gran mayoría de los colombianos, 75% de las personas mayores no se pensionan, y resulta que entonces terminó a un rincón de la casa en silencio porque cada cosa que dice le molesta a los demás. No en todas las familias, pero por lo menos en las familias maltratadores. Entonces ella dice, esa injusticia epistémica se divide en dos. Primero, es el resultado de la discriminación. Y preguntémonos, ¿en Colombia se discrimina a la persona mayor por ser persona mayor? Mucho, mucho. Es de las más invisibles, pero de las más presentes, solo por ser persona mayor. Y ahí lo vimos en pandemia, con el tema de las unidades de cuidado intensivo, que se cometió edadismo y viejismo a la entrega de los cuidados. Entonces dice, por discriminación, segregación, exclusión histórica, las personas mayores y muchos otros grupos son. Y sucede por dos tipos de injusticias epistémicas, la testimonial y la hermenéutica. Para hacerlo menos complicado con esos términos, la testimonial es que dice cuando una persona, por ser el emisor, no es reconocido, es desacreditado debido a prejuicios que se tienen de él. Entonces hemos encontrado prejuicios como las personas mayores son tercas. Y yo siempre digo, ¿será que son tercas o será que están haciendo ejercicio de su autonomía? Empecemos a cambiar la mirada, porque casi siempre es que terca porque es que quiere salir, es que quiere ejercer su autonomía. Y la segunda ya tiene que ver con un colectivo, ya no con un emisor, sino con un colectivo, y dice, ¿cuándo la incapacidad se le otorga al colectivo? Y pensemos, ¿las personas mayores en la economía son relevantes? No son relevantes en la economía. ¿Las mujeres cuidando la casa de cualquier edad son relevantes en la economía? No. Entonces, este tipo de situaciones de injusticia son importantes tenerlas en cuenta para poder revertir eso. Ahora, ¿cómo podríamos revertirlo a partir de política pública y a partir de otros instrumentos? Bueno, ya nos hablaron esta mañana de la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031, pero yo quiero contarles, digamos, por experiencia de una formulación de política en la que participé en el año 2009 y 2010 con Bogotá, y a la luz del decreto de la política nacional, cuáles son aquellos elementos mínimos que una política pública debe tener. Deben ser más, pero no podía traer toda la exposición de política pública. Uno, si una política pública no tiene línea base, hagan de cuenta que eso es como, si han visto cuando uno le van a arreglar la dentadura que le toman una foto, luego terminas el tratamiento de ortodoncia y te toman otra foto. Entonces uno sabe qué tanto se movió un diente, si el colmillo bajó, si subió, si la mordida está buena. Y eso no es estético, eso es de salud. Es un tema que mejora la digestión si tú tienes los dientes alineados. Entonces, en política pública hay quienes dicen, ¿pero qué? Si eso es un papel, eso está escrito, eso no funciona. No, claro que funciona. Y funciona en la medida en que la ciudadanía la haga exigible y la acompañe y esté. Entonces necesita esa línea base que se sepa cómo arrancamos
Entonces, ahora que se va a hacer la valoración de la política de Medellín, que es 2017, 2027, muy buen momento para hacer lo que decía en la evaluación, de cómo, en qué le fue bien, que seguro le fue bien en unas cosas, en qué no le fue bien y pudo ser mejor y habrá que incluirlo, por supuesto. Segundo, es importante que esté esta participación, como le decía, amplia, informada, incidente, que recoja la mayor representación diferencial y ya les voy a contar cuál es la representación diferencial. Que tenga un documento de política pública construido, yo recomiendo que sea construido conjuntamente con academia, pero también con los participantes de las entidades públicas. ¿Por qué? Porque hay que valorar el conocimiento, pero también hay que fortalecer las entidades. Voy a ir más rápido. Documento COMPES que garantice recursos para la implementación, porque una política que no tenga un acto administrativo que le dé vida legal y que no tenga un documento COMPES, pues sobra. Que esté construida concertadamente el plan de acción intersectorial con metas, indicadores y tiempos, y que tenga activación de espacios de representación, como Consejo de Sabios, cabildos municipales, etcétera. Miren todas las, no las voy a leer para pasar rápido, todas las posibles categorías diferenciales que puede tener la persona mayor. Unas son de, digamos, de ruralidad, pertenencia étnica, ¿esto por qué no esto que es acá? Sí. Identidades de género, servicios sociales. Toda esta participación debe estar en una formulación de política pública. Todas las edades, todos los estratos socioeconómicos, las personas privadas de la libertad, actividades sexuales pagas. Nos interesa saber las mujeres mayores que trabajan en esa actividad, cómo la están enfrentando, cuáles son sus dificultades. Bueno, todo, cajas de compensación. Mira, eso es una gama enorme y puede ser mucho más. Pero sigamos. Yo traigo una experiencia de Bogotá. Entonces solamente voy a contarles en esta estuve antes de estar en Defensoría del Pueblo y les voy a mostrar cómo fue que construimos que podría serles útil en la construcción. Aquí están los datos básicos de la política, pero les quiero contarles lo siguiente. Mire, ¿qué fue lo que nos propusimos inicialmente? Identifiquemos la situación a transformar, o sea, la línea base. ¿Cómo está la vejez aquí en Antioquia? ¿Cómo está la vejez en Barbosa? ¿Cómo está la vejez en Medellín? Eso se llama el punto de partida. Situación a transformar es el marco analítico. ¿Qué es? Pues es el que nos dice cómo estamos. Pero eso no es suficiente decir desde dónde partimos. Es necesario saber el punto de llegada, a dónde queremos que la política llegue. Eso se llama el marco ético-político, el deseado, el soñado. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué inspira y qué orienta la formulación? A nosotros nos decían, no sean tan ambiciosos como metieron 17 derechos, pues la convención metió 27. Con eso les digo todo. Entonces, tiene que ser una política ambiciosa. Un plan de acción tiene que ser más aterrizado, pero una política sea ambiciosa. Tiene que tener un marco conceptual para ponernos de acuerdo cómo llamamos a cada categoría y cada concepto, y un marco normativo, que por supuesto ahí está el bloque de constitucionalidad. Frente a eso se define un principio, un valor fundado, unos principios y unas dimensiones. Esta fue la política de Bogotá 2010-2025, que también está ya en reformulación porque tiene que salir el próximo año, y aquí están los 17 derechos que les hablaba, pero eso es muy poquito. Quedamos cortos en el año 2010. ¿Por qué? Porque llegó la convención. Entonces ya ahí casi ya termino. La Convención Interamericana es lo último que les quiero compartir. Es interamericana porque está hecho entre países americanos bajo el sistema de protección de derechos humanos de la OEA, no de Naciones Unidas. Es un instrumento internacional de carácter regional. Aquí paso rápido. Mire, Colombia fue el 9º país en adherirse. Los primeros se ratifican, los últimos ya adhieren a través de la ley 2055. Esto es muy importante porque esto ya es vinculante. ¿Qué significa vinculante? Obligatorio para el Estado colombiano, de manera progresiva, por supuesto. ¿Cuál es el objetivo? No lo voy a leer. Básicamente el objetivo es promover y proteger derechos humanos. ¿Para qué? Para integrar a las personas mayores, para mejorar su calidad de vida. Es un objetivo realmente contundente. Aquí están los 27 derechos. Defensoría identificó que 3 se les quedaron por fuera, no de mala voluntad, sino porque los países no han avanzado en reglamentación. Colombia sí, sobre todo en derecho a morir dignamente. Y estos son los 3 derechos que Bogotá decidió adoptar para su nueva política. Van a ser 30 derechos: alimentación y nutrición, sexuales y reproductivos, y a morir dignamente. Le hicimos la consulta al profesor Rodrigo Primi, verbal, que sí era importante sacarlos aparte porque esos derechos están aquí en salud. Dijo: todo que ver.
es importante volver los derechos independientes para que tengan más fuerza. Además, porque no tienen que ver solo con salud. Bueno, ¿qué otros aspectos tiene la convención? Este primero es muy importante porque tiene que ver con el tema que me solicitaron desarrollar, que era, esta convención, además de que ya es vinculante, es obligatoria, tiene directrices de política pública. Un poco sí me extrañó hoy ver, bueno, los desarrollos, pero no escuché en las dos intervenciones que me precedieron la convención, no hay mayor información sobre ella. Ayer nos pasó también, de todo el grupo de funcionarios, solo una persona conocía la convención, pero bueno, para eso está la Defensoría y esa es nuestra labor. Entonces, ¿qué tiene que hacer Colombia ahora? Ya dijo internacionalmente, nos interesan los derechos humanos de las personas mayores, voluntad política para adherirse a la convención, pues ahora ¿qué hay que hacer? Transformar y arreglar la casa, es decir, transformar el ordenamiento interno. ¿Eso qué significa? Cambiar leyes, cambiar servicios, ajustarnos a un nuevo discurso, pasar del asistencialismo a la garantía de derechos. El asistencialismo seguramente en su momento fue un paso necesario, pero en este momento y desde hace muchos años, desde que está la Constitución del 91, eso no debería funcionar. El asistencialismo como esa forma de apoyar que genera dependencia, que no genera independencia, que no promueve la movilidad social, que hace que se dependan unos de otros. Entonces, bueno, esta parte la paso rápido porque voy para la parte final, actuación defensorial. ¿Qué hemos hecho en la Defensoría? Además de todos los conceptos que nos han pedido desde el año 2014 hasta que la convención fue saliendo, todos los hicimos. También el Defensor del Pueblo de su momento en el 2018 hizo una intervención en Ginebra, Suiza, a favor de las personas mayores y a favor de que se firmara. Se le mandaron cartas a 13 Defensorías del Pueblo para que hicieran lo mismo que nosotros. Perú, México fueron las que más, digamos, lograron hacerlo. Brasil, hay unos que están pendientes. Y estos documentos, si ustedes los quieren, los necesitan, les parecen útiles, con mucho gusto los compartimos porque lo que creamos en la Defensoría es para la gente, no es para nosotros solamente. Entonces, ¿qué documentos hemos hecho? Hicimos en el año 2021 que se llama así, Informe Defensorial, que se llama Hacia un cambio de paradigma de la vejez en Colombia, del asistencialismo a la garantía de derechos. Y ahí está. El segundo, que ya es más como un instrumento normativo que puede ser muy útil para abogados y no abogados, pero especialmente para abogados, se llama compendio normativo. Están los 30 derechos, toda la parte internacional, nacional y la jurisprudencia de cada uno de esos 30 derechos. Es un documento un poco extenso, creo que tiene más de 200 páginas, pero está en virtual, ¿cómo se llama? No lo pudimos imprimir porque era muy extenso. Y el último que ustedes me han comentado hoy, que ayer el Ministerio de Salud se los dio a conocer a algunos de ustedes, que lo hizo la Defensoría, es el protocolo defensorial. Lo hicimos en el año 2022, se llama Protocolo Defensorial para la verificación de los derechos humanos de las personas mayores en centros de larga estancia o ancianatos o asilos, como se les llamaba antes. Se los sugerimos mucho porque es que en los centros de larga estancia pasan muchas cosas, no lo mejor. Hay centros muy buenos, pero hay otros que funcionan de cualquier manera, pésimo. Pareciera que son cárceles, no tienen manuales de convivencia, tienen reglamentos y los reglamentos son para las cárceles, no para la vida de la gente, no para ponerse de acuerdo. No los dejan salir aunque tengan funcionalidad, claro, hay sus excepciones. No les permiten uno de los derechos que todos y todas tenemos, que es el derecho a sentir gusto y placer por la sexualidad. No se los permiten, la mayoría. Ya hay varios que sí, pero hay 1000 cosas que pasan. Y bueno, y están las jornadas pedagógicas. Básicamente eso es lo que hemos hecho, talleres como el que hicimos ayer, esta pequeña intervención que ya sé que venció mi tiempo. Tenemos aquí traje 2 ejemplares, por supuesto uno es para la profesora Nora, me encantaría que otros se lo quedaran los cabildantes que nos acompañan. Impreso, ¿por qué? Porque las personas mayores tienen una brecha digital, tenemos una brecha digital, yo ya voy en camino, mayor o menor, pero la tenemos, que no es fácil ver todo en internet y en el celular. Lo impreso es importante, entonces la trajimos, tenemos en audiolibro. Y básicamente esto era porque se me acabó el tiempo a las 100 punto y muchísimas gracias por la invitación. Muy amable.